poco de la anatomía del riñón, porque ustedes van a ver que hay muchas patologías que están relacionadas con un poco de la anatomía. Por ejemplo, saber las longitudes del riñón son importantes. El riñón mide más o menos, es muy fácil las medidas: 12 por 6 por 3, 12 centímetros de longitud por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de profundidad. ¿Por qué es importante saber estas medidas? Porque hay enfermedades en las cuales el riñón aumenta de tamaño. Por ejemplo, la hidronefrosis. En las hidronefrosis el riñón aumenta de tamaño, y si nosotros pedimos una ecografía, el ecografista nos va a reportar que el riñón está aumentado de tamaño. O en las poliquistosis renales, que también son frecuentes, también los riñones aumentan de tamaño y se ven los quistes. Y en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo en las insuficiencias renales crónicas, sobre todo, el riñón disminuye de tamaño. El riñón se va atrofiando en muchas de las enfermedades renales. Por eso es que es importante que ustedes se acuerden siempre de las dimensiones renales. Entonces es muy fácil acordarse porque mide aproximadamente 12 por 6 por 3. ¿Okay? Y ustedes saben que el riñón está en la región lumbar. Ustedes saben que tiene una cara anterior, una cara posterior, como están viendo. Tiene un borde mediano, un borde lateral, un polo superior donde están las glándulas suprarrenales y un polo inferior. Pero hay algo más que deben acordarse cuando vemos la anatomía del riñón. El riñón está relacionado con dos nervios que están cruzando la parte posterior del riñón. Y estos nervios, que son ramas del plexo lumbar, son estos dos que ustedes están viendo: el tibio hipogástrico y el tibio inguinal. ¿Qué importancia tiene? Porque les cuento que los dos nervios salen de la médula espinal, de la región lumbar, vienen así al riñón y después se van a los genitales, ¿okay? Entonces estos nervios cruzan la parte posterior del riñón, se introducen en los músculos del abdomen, en el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, y terminan en la región de los genitales externos. Ahora bien, ustedes van a ver en su vida profesional muchos cólicos renales. Y los cólicos renales se caracterizan por un dolor intenso en la región lumbar, con irradiación hacia los testículos en los hombres, con irradiación a los labios mayores en las mujeres. Entonces, si ustedes ven un hombre o una mujer que tiene un dolor súper intenso en la región lumbar y que se irradia hacia los genitales externos, testículos y labios mayores, hombre y mujer, seguramente estamos hablando de un cólico renal. ¿Okay? ¿Y por qué se produce este dolor en el cólico renal? Por el trayecto que tienen estos dos nervios que les estoy mostrando: el tibio hipogástrico y el tibio inguinal. No se van a olvidar. Por eso es que el cólico renal tiene ese dolor pues, tan característico. Es un dolor en la región lumbar que se irradia hacia el región de los genitales. ¿Ya? Bueno, y la otra cosa que no deben olvidarse es que el riñón tiene una corteza, una médula y una pelvis. ¿Sí? Una corteza
una médula y una pelvis renal. Empecemos de la pelvis renal. Miren, la pelvis renal y en la pelvis renal están desembocando los cálices mayores. 1, 2, 3 y uno posterior más, 4 cálices mayores. 4 cálices mayores desembocan en la pelvis renal. En los cálices mayores están desembocando los cálices menores. Miren, este es un cáliz menor y ahí pueden ver cómo están desembocando los cálices menores. 1, 2, 3, 4 cálices menores. ¿Sí? Entonces, en la pelvis renal desembocan los cálices mayores, en los cálices mayores desembocan los cálices menores, y en los cálices menores desembocan las pirámides de Marfil, o pirámides renales también se llaman. ¿Ya? Se llaman pirámides renales o pirámides de Marfil. ¿Qué importancia tienen las pirámides renales? En las pirámides renales, ese charro que está al final, ese que está de rojo, tú que estás de rojo, ven aquí adelante. Ven aquí, tú, no te seguro, ven aquí. Tú que te estás declarando ahí en esa pelada. ¿Te estabas declarando? No, me pregunto una cosa. Estás haciendo bulla ahí, no estás entendiendo. Bueno, en las pirámides renales desembocan los túbulos colectores, no se van a olvidar. Y aproximadamente hay 500 túbulos colectores en cada pirámide renal. ¿Ok? Miren entonces, pelvis renal, cálices mayores, aproximadamente 4 cálices mayores, uno superior, uno medio, uno inferior y uno posterior. En los cálices mayores desembocan los cálices menores, un superior, medio, inferior y un posterior. En los cálices menores desembocan las pirámides renales, y en las pirámides renales están los, ¿qué les dije? Exactamente. Y aproximadamente hay 500 de estos túbulos por cada pirámide renal. O sea, imagínense cuántos túbulos colectores tenemos en todo el riñón. La otra cosa importante que debemos tener en cuenta del riñón, que entre pirámide y pirámide hay estos espacios que se llaman las columnas renales. ¿Ya? Las columnas renales. Miren, entre pirámide y pirámide están las columnas renales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en las columnas renales? Miren ustedes, esta es la arteria renal. Y la arteria renal va a ingresar en el riñón y se va a segmentar. Miren, arteria segmentaria superior, arteria segmentaria anterior. Aquí hay una arteria segmentaria apical, arteria segmentaria anterosuperior. Hay una arteria segmentaria posterior. Hay arterias segmentarias inferiores. Entonces, la arteria renal se segmenta en arterias segmentarias. Sigue ingresando al riñón y miren ustedes, se segmenta en arterias interlobulares, interlobulares. ¿Sí? Arterias interlobulares. Las arterias interlobulares están acomodándose en las columnas renales, como ustedes están viendo. Las arterias interlobulares se van a dividir en arterias arqueadas. Miren ustedes, arterias arqueadas. Las arterias arqueadas se dividen en arterias interlobuliares. Y las arterias interlobuliares van a dar arteriolas aferentes y eferentes, que van a formar las nefronas. Ustedes saben que en cada riñón y sobre todo en la corteza renal se van a concentrar las nefronas. La corteza renal mide más o menos 1 centímetro de espesor.
Y cuando hay una insuficiencia renal, la corteza renal disminuye de espesor porque las nefronas se van disfuncionando, ¿ok? Ustedes saben muy bien que una nefrona está formado por una arteriola aferente, está formado por un glomérulo, está formado por una arteriola eferente, por un túbulo contorneado proximal, por el asa de Henle, por un túbulo contorneado distal, por un túbulo colector. Todo esto es una nefrona. Han debido llevar en anatomía, en fisiología y ahora en fisiopatía. ¿Cuántas nefronas tenemos en la corteza renal aproximadamente? ¿Saben cuántas nefronas hay por riñón? ¿Cuántas nefronas hay por riñón? La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón. Y aproximadamente tenemos 1.000.000 de nefronas en cada riñón. 1.000.000. Y tenemos 500 túbulos colectores en cada pirámide de Mayer. Entonces es muy importante que ustedes se acuerden de este detalle, ¿no? Y miren ustedes cómo esa irrigación tan intensa en el riñón van a ir formando nefronas, van a ir formando los vasos que están alrededor de los túbulos contorneados proximales, asas de Henle, túbulos contorneados distales, túbulos colectores, etc. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les quería recordar por una parte en la anatomía del riñón. Y por otro lado, hacerles recuerdo también de un poco de la fisiología del riñón, ¿no? Ustedes saben muy bien que el riñón tiene estas 5 funciones importantes: excretar desechos, regular la homeostasis, secreta hormonas importantes, regula la reabsorción de electrolitos, controla el volumen, produce orina. ¿Qué hormonas secreta el riñón? ¿Qué hormonas? La eritropoyetina, porque ¿qué otra hormona? La vitamina D, porque ¿no? ¿Qué otra hormona? La renina. Sí, la renina y la angiotensina, la renina, por ejemplo, ¿no? Y hay otra hormona que han descubierto hace poco que se llama la hormona cloto. Me acuerdo del nombre de Clotilde. Se llama así la hormona cloto. Y la hormona cloto es una hormona súper importante porque dice que mantiene niveles de energía, tiene funciones muy importantes en el cuerpo humano, la hormona. Entonces, miren, eritropoyetina, vitamina D, renina, la hormona cloto, son muy importantes hormonas que secretan el riñón. Ese es uno de los motivos por los cuales a los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen que darles eritropoyetina periódicamente porque el riñón dejan de fabricar eritropoyetina. ¿Sí? Esa es la razón por la cual muchas personas que tienen hipovitaminosis D pueden tener problemas en el riñón, porque el riñón es el que fabrica la vitamina D. Miren qué importante. Y hay otras, la renina, que ustedes ya la conocen, y la entonces, ustedes ya conocen este nefrón, que ya les he explicado. Ustedes saben muy bien cuál es la función de la arteriola aferente, del glomérulo, de la arteriola eferente y de la cápsula de Bowman. ¿No es así?
Entonces, miren ustedes en esta figura, quiero mostrarles la arteriola aferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman, la arteriola eferente y una serie de pequeñas células que se encuentran entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y estas células forman la mácula densa, que a la vez forman el aparato yuxtaglomerular. Y el aparato yuxtaglomerular, como ustedes saben, tiene la función de fabricar renina. Y la renina es una hormona súper importante porque la renina regula los electrolitos y los líquidos cuando estamos perdiendo. Miren ustedes, el riñón fabrica renina y esta renina es la encargada de transformar, como ustedes están viendo, el angiotensinógeno, que es una molécula fabricada por el hígado. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2 por una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que fabrica el pulmón. Y la angiotensina 2, miren ustedes las funciones de la angiotensina tan importantes. Activa el sistema simpático, se absorbe sodio, potasio y agua cuando estamos perdiendo, secreta aldosterona cuya función es también retener sodio, potasio y agua. Produce vasoconstricción arteriolar periférica y además secreta la hormona antidiurética por la hipófisis. Cuando nosotros estamos perdiendo líquidos por alguna razón, el cuerpo humano reacciona reteniendo líquidos y electrolitos de esta manera. Imagínense una diarrea profusa con vómitos, una deshidratación aguda, una hemorragia aguda, etc. Inmediatamente el riñón va a fabricar el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, a disparar. ¿Para qué se dispara el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona? Para producir todos estos elementos que ustedes están viendo en la figura. Activa el simpático, reabsorbe el sodio, cloro, potasio, secreta la aldosterona, produce vasoconstricción arteriolar y secreta la hormona antidiurética. Todos estos elementos que produce la angiotensina 2 son elementos que sirven para elevar la presión arterial un poco, retener líquidos y electrolitos. Pero les cuento que en los hipertensos, ustedes saben que la hipertensión se clasifica el 90% en hipertensión idiopática. Es decir, hipertensión idiopática quiere decir que no sabemos la causa de la hipertensión en esa persona. Es una hipertensión desconocida y hay varios factores, ¿no? Pero uno de los factores más importantes que produce la hipertensión es el disparo, la detonación, si quieren, del sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. Y esto tiene que ver con un factor heredofamiliar. Por ejemplo, yo soy una persona sana y hago mucho deporte. Y no fumo, no bebo, pues no tengo muchas enfermedades. Tengo un poco de sobrepeso, pero soy hipertenso y desde hace 20 años. Y mi padre era hipertenso y la familia de mi padre, la abuela era hipertensa. Y
he terminado razonando que lo que pasa en mi organismo es que se dispara el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. Porque les cuento que lo único que me hace bien para calmar mi presión, mi hipertensión, es un IEC, que es uno de los medicamentos que utilizamos los médicos en la hipertensión, ¿no? Los famosos IECAS. ¿Qué es un IECA? Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. En mi caso, yo todas las mañanas tomo mi IECA y me va bien con mi IECA. ¿Entiendes? Entonces, si bien el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona es un sistema de compensación en el organismo cuando estamos perdiendo líquidos y electrolitos, en muchos pacientes hipertensos, pues parece que tienen ese problema. Claro que hay otros factores, ¿no es cierto? Por ejemplo, obesidad, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen el colesterol, los triglicéridos, los ácidos grasos, pueden tener hipertensión, los obesos pueden tener hipertensión, los diabéticos pueden tener hipertensión, en fin, hay muchos factores que conducen a la hipertensión, pero uno de los factores importantes que conducen a la hipertensión es este detonante del sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es que a muchos pacientes que ustedes vayan a tener con hipertensión, pues les va a venir bien utilizar un IEC. ¿Para qué? Para inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Interesante, ¿no? Bien. Entonces ustedes ya saben que el riñón o el nefrón, como quieran, tiene estas funciones. ¿Ok? Miren, no se olviden entonces de las funciones del riñón. Filtración, ¿sí? Filtración. En el glomérulo se van a filtrar, como ustedes ven, los electrolitos y el agua que está en excedente en el organismo. ¿Sí? Se filtra. Todo lo que no le sirve y esté en excedente al organismo se filtra en el glomérulo. Lo único que no se filtra en el organismo, en el nefrón, ¿qué es? No se filtran las proteínas. Eso no se filtra. Pero después el agua se va a filtrar en excedente. Los electrolitos, sodio, potasio, se van a filtrar. La glucosa se va a filtrar si hay excedente. ¿Sí? Y muchos otros elementos se filtran. Entonces, la primera función es la filtración. La segunda función es la reabsorción. Muchos de esos elementos que se han filtrado vuelven al torrente sanguíneo. Claro, aproximadamente en 24 horas, dice que filtramos 70 litros de sangre en los dos riñones, imagínense. 70 litros de sangre se filtran en los riñones. Pero de esos 70 litros de sangre, ¿cuánto se elimina en la orina en 24 horas? Aproximadamente 1,5 litros, 1,5 a 2 litros. ¿Sí? De 70 litros que filtramos en 24 horas, 1,5 a 2 se convierten en orina, nada más. El resto se reabsorbe. ¿Ya? Bueno, esa es la segunda función. La tercera función es la secreción. Hay muchas sustancias tóxicas para el organismo que se tienen que eliminar, secretar. Y entre ellas están la urea, está la creatinina, ¿no? Están las toxinas urémicas, así se llaman, que es un producto de degradación del metabolismo de los aminoácidos, ¿no? Estas toxinas urémicas, entre ellos la uremia, la creatinina, tienen que salir sí o sí de nuestro organismo, porque si se quedan, nos van a producir problemas en el organismo. ¿Qué pasa si aumentan las toxinas urémicas dentro de la sangre? ¿Qué nos va a producir? ¿Qué le puede producir a una persona?
que produce el aumento de las toxinas urémicas, de la urea, de la creatinina. ¿Cómo? Precipitaciones, las precipitaciones en la urea. Sí, pero sobre todo pueden producir un estado urémico en la sangre que es hasta grave, ¿no? Si hay una insuficiencia renal, si la urea, si la creatinina no se puede eliminar por la sangre, se va a producir un estado urémico que va a ser grave en el organismo. Y finalmente la excreción es importante, ¿no? La excreción de la orina, se forma orina y se excreta aproximadamente 1500 a 2000. 30 ml, 25 a 30 ml por kilogramo peso en 24 horas. Eso es lo que se maneja normalmente. ¿Ya? Entonces, fíjense qué interesante las funciones renales. Y la otra cosa interesante que ustedes deben saber para terminar este recuerdo es que en el túbulo contorneado proximal es donde se filtra la mayor cantidad de agua y electrolitos. Miren ustedes, el 60% de agua y electrolitos cuando la sangre se filtra en el glomérulo entran al túbulo contorneado y se van a filtrar ahí agua y electrolitos en el 60%. ¿Okay? Se secreta urea también en esta porción del túbulo contorneado proximal. Miren en el asa de Gene. En el asa de Gene también se va a producir la filtración del agua, sobre todo, y de los electrolitos. Y en el túbulo contorneado distal se va a producir, sobre todo, la retención de electrolitos. ¿Sí? De tal manera que cuando ponemos en el túbulo colector la orina, solamente vamos a eliminar el excedente de agua y el excedente de electrolitos nada más. Porque la mayoría de los electrolitos y el agua se han ido reabsorbiendo en la tubular. Interesante. Cambios de bien, entonces vamos a ir viendo algunas enfermedades renales. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Una vez que hemos hecho el repaso de anatomía, un poco de fisiología, ya les he dicho que es importante que se acuerden las dimensiones del riñón. Ya les he dicho que es importante que se acuerde la formación de los nefrones, de la corteza, de la médula, de la pelvis renal. Porque las enfermedades renales van a ir afectando en esas partes del riñón. La insuficiencia renal es una disfunción renal que ocurre en horas o en días. Es la incapacidad renal para excretar los productos nitrogenados. Como ya saben, los productos nitrogenados son productos que están sobrando en la sangre, productos del metabolismo de las proteínas y los aminoácidos. Este metabolismo de proteínas y aminoácidos van a terminar formando estos productos nitrogenados, urea y creatinina. Pero si la urea y la creatinina no se pueden excretar por el riñón, van a comenzar a elevarse en la sangre. Si nosotros queremos como médicos investigar si un nefrón está funcionante o no en un examen de rutina, basta con pedir un examen general de orina y urea y creatinina. Si en el examen general de orina nos
nosotros vemos alguna alteración, y si además la urea y la creatinina están elevadas, y si además el paciente presenta clínica, pues vamos a concluir de que probablemente ese paciente está con una insuficiencia renal. ¿Ok? Puede haber déficit, es decir, puede haber déficit en el equilibrio ácido-base, ¿sí? Puede haber oliguria, miren ustedes, orina menor a 500 ml por día, un oligoanuria, que es sobre todo más grave. Aumento del nitrógeno ureico en sangre y creatinina. Bueno, la insuficiencia renal aguda, o en la insuficiencia renal aguda, les decía, aumentan los niveles de urea y creatinina por una disminución en la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Como yo les decía a un comienzo, la síntesis de urea se la hace debido al metabolismo de los aminoácidos. Pero además el metabolismo de muchos otros elementos que entran a nuestro cuerpo, entre ellos medicamentos. Muchos de los medicamentos que consume la gente por indicación médica terminan metabolizándose en urea. La ingesta proteica, ya saben, termina metabolizándose en urea. Enfermedades hipercatabólicas y febriles van a aumentar los niveles de urea. Y la creatinina también aumenta en la insuficiencia renal aguda. ¿Sí? La creatinina es una sustancia que se libera a partir del metabolismo acelerado, sobre todo en los glúteos. Hay fármacos que disminuyen la secreción tubular de creatinina, como ustedes están viendo, y van a producir aumento de la creatinina. ¿Okay? Interferencia de determinaciones de creatinina por glucosilindrina. Por eso es que cuando los médicos queremos investigar si el riñón de un paciente está funcionante o no, basta con pedir un examen general de orina, que es muy simple, mejor si es en ayunas, y pedir una creatinina en sangre. Y esos dos datos nos van a dar certeza si algo está pasando en el riñón. Miren ustedes la etiología topográfica de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal topográficamente se clasifica así, en prerrenal, en renal y en postrenal. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden producir insuficiencia prerrenal? Una hipotensión severa. ¿Por qué se puede producir una hipotensión severa y aguda? Pues por hemorragia, ¿no? Pues por una deshidratación aguda, vómitos, diarrea, en fin. Por eso es que los médicos tenemos la obligatoriedad de hidratar rápidamente cuando tenemos pacientes que se deshidratan. Esta época que estamos cursando es la época de las diarreas. El anterior fin de semana vi una familia que había comido no sé qué, y en la noche la mamá estaba con unas 7 deposiciones y 5 vómitos. El chango, que tenía unos 12 años, estaba con unas 9 deposiciones y unos 7 vómitos. Imagínense ustedes. En la mañana, cuando yo los vi, estaban totalmente deshidratados, hipotensos, etc. Si a esas personas no les hidratas adecuadamente, ellos van a hacer una insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Okay? Una hemorragia aguda, un aborto, por ejemplo,
que es muy frecuente también, podría producir una insuficiencia renal aguda. No se olviden eso. Los abortos pueden producir hemorragias agudas y los abortos son muy frecuentes en las mujeres que están en embarazo. Y hay otras enfermedades que ustedes pueden ver en la diapositiva. ¿Ya? Aneurisma aórtico, estenosis de la arteria renal, bien importante, trombosis de la vena. Esto es pregunta de examen. Las insuficiencias renales, cuando hay lesión del riñón. Cuando hay lesión del riñón, puede haber una nefritis que puede ser intersticial, puede ser una nefritis que puede estar en relación al glomérulo, en fin. O sea, en las insuficiencias renales de tipo renal, hay una lesión del riñón, puede ser del glomérulo, puede ser de la tubulatura, en fin, hay una lesión renal. Puede ser una glomerulonefritis, que es muy frecuente las glomerulonefritis, puede ser una pielonefritis, que también son frecuentes, en fin. Y las insuficiencias postrenales generalmente se dan por los cálculos renales que producen la obstrucción de la vía de excreción de los ureros. Cálculos, tumores, hipertrofia prostática también pueden producir insuficiencias renales postrenales. Es decir, enfermedades, patologías que están obstruyendo la vía de excreción, uretra, vejiga, uretra, etc. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes, en la prerrenal, que es el 75% de los casos, ustedes pueden ver las condiciones que pueden ocasionar una insuficiencia prerrenal. Entre ellas la hipovolemia, ¿no? El volumen circulante efectivo está muy reducido, hay un fallo de la autorregulación de la circulación renal. Las enfermedades renales le siguen en segundo lugar, ¿no? Son enfermedades que están en relación con el propio riñón. Y miren, podrían estar lesionados glomérulo, podrían estar lesionados los vasos renales y toda la división de estos vasos renales que yo les he mostrado. Podrían haber lesiones tubulointersticiales, necrosis tubular aguda es muy frecuente y necrosis cortical aguda también es muy frecuente. Las hemorragias agudas producen necrosis tubular aguda y necrosis cortical aguda. Un aborto, les decía, es el mejor ejemplo. Un aborto en una mujer puede producir, además de un probable shock, y si no se le hace, no se le responde adecuadamente, inmediatamente, los volúmenes y los electrolitos, ese shock, que puede ser hipovolémico, séptico, etc., van a terminar en necrosis tubular aguda y en necrosis cortical aguda. Y eso es grave. Imagínense una necrosis del túbulo contorneado proximal. Imagínense una necrosis del asa de Henle. Imagínense una necrosis cortical aguda. Son enfermedades muy graves. Por eso es que nosotros los médicos tenemos que ser siempre cautos cuando tenemos pacientes que están deshidratándose en forma aguda por alguna razón. Y las causas postrenales son las menos frecuentes. ¿Ya? Entonces, bien, miren ustedes las causas prerenales.
en la insuficiencia renal. ¿Pueden haber causas gastrointestinales? Claro que sí. ¿Pueden haber pérdidas renales, como ustedes están viendo? Claro que sí. ¿Pueden haber pérdidas cutáneas, como en quemaduras? Claro que sí. ¿Hemorragias? Sí. ¿Pancreatitis? Sí. Miren ustedes las causas gastrointestinales, pérdidas renales, pérdidas cutáneas, hemorragias y pérdidas del tercer espacio que pueden producir causas preventivas. Pueden haber problemas en el volumen circulante efectivo, como la hipoaluminemia, como en la cirrosis hepática, como en la insuficiencia cardíaca, estancamiento de sangre, etc. Y puede haber fracaso de la autorregulación vascular renal. Esta diapositiva es muy importante. Píntenla, fotografíenla esto que les voy a pedir. Entonces, bien, si hay una hipovolemia, hay una disminución de la presión arterial, hay una activación simpática, hay una activación del sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, hay una hipoperfusión renal, pero con estabilidad en la perfusión glomerular, la tasa de ultrafiltrado y la tasa de filtrado glomerular. Pero al mismo tiempo pueden haber síntesis de prostaglandinas intrarrenales en las arteriolas aferentes, vasodilatación. Puede haber problemas en el tono muscular de las arteriolas aferentes y pueden haber además activación de angiotensina, ¿sí? Y producir constricciones en la arteriola aferente. Todos estos detalles que ustedes están viendo por una hipovolemia van a producir estos cambios a nivel de las arteriolas aferentes, a nivel de la capa muscular de las arteriolas, a nivel de la angiotensina se va a producir constricciones arteriolares en la arteriola eferente y entonces se va a producir una hipoperfusión renal. ¿Sí? Por eso es que en la hipovolemia, por cualquier causa, es muy importante reponer la volemia. Bueno, en la fisiopatología también, en la segunda parte, ustedes pueden ver que la hipoperfusión renal severa puede producir una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y esta disminución de la tasa de filtración glomerular va a estar acompañada de vasoconstricción en las arteriolas aferentes y eferentes, va a estar acompañada de dilatación aferente glomerular y una ineficacia. ¿Sí? Hay una disminución de la presión arterial media por debajo de los 80 miligramos. También los IECAS y los AINES asociados a la hipoperfusión podrían producir estos problemas dentro del hígado. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas parenquimatiosas dentro de la insuficiencia renal intrarrenal? Podrían ser isquémicas y tóxicas, podrían ser vasculares renales, como ustedes están viendo. Miren las causas que pueden producir estas vasculares renales. Podría haber una neoplasia e infiltración. Podría haber causas intersticiales.
Entonces, en la insuficiencia renal aguda parenquimatosa, podrían haber estas causas que van a lesionar el riñón. También pueden haber otras causas que produce esta insuficiencia renal de tipo renal. Miren ustedes, hay algunos medicamentos que ustedes están viendo que pueden producir lesión tubular aguda. Ahí ustedes ven los medicamentos que pueden producir lesión tubular aguda. Hay otros medicamentos que pueden producir microobstrucción intratubular. Y ahí ustedes pueden ver la cantidad de medicamentos y la cantidad de lesiones que podrían también producir una insuficiencia renal intrarrenal. La necrosis tubular aguda es una enfermedad muy frecuente en la insuficiencia renal aguda. Y la necrosis tubular aguda se la da por una isquemia en el riñón. Claro, si nosotros tenemos disminución de la volemia, pues va a haber una isquemia renal. Y esta isquemia renal va a producir respuestas hemodinámicas. Miren ustedes lo que puede producir a nivel renal, ¿no? Y finalmente va a producir también un daño tubular, puede producir obstrucción tubular, fuga al intersticio y finalmente la disminución de la tasa de filtración glomerular. La necrosis tubular aguda es muy frecuente por la isquemia renal. Y en la necrosis tubular aguda hay alteraciones hemodinámicas. Y las causas de estas alteraciones hemodinámicas, como ustedes pueden ver, el aumento de la liberación de endotelina a nivel de la vasculatura, la disminución de la liberación de óxido nítrico, la congestión de la circulación medular. Estos van a disponer a que se disminuya el aporte de oxígeno medular a la parte medular externa renal y va a producir una necrosis tubular. También puede haber alteraciones tubulares en la necrosis tubular, necrosis del epitelio tubular, pérdida de la integridad tubular, escape de ultrafiltrado al tejido intersticial, daño, lesión tubular. ¿Ya? Entonces, bien, miren ustedes cómo en la necrosis tubular aguda pueden haber tantos mecanismos que pueden producir la lesión celular. Disminución celular del ATP, disminución de la función de las bombas dependientes del ATP, activación de enzimas, miren ustedes, daño de reperfusión, alteraciones de la actina del citoesqueleto y moléculas de adhesión celular. O sea, todos estos mecanismos que se producen a nivel renal pueden producir una necrosis tubular. Y finalmente, para terminar la clase, las causas posrenales de insuficiencia renal aguda son estas, que ustedes están viendo. La obstrucción uretral, la obstrucción de la vejiga, la obstrucción ureteral, por muchas causas que ustedes están viendo. ¿Sí? Miren ustedes las causas que pueden obstruir la uretra, que pueden obstruir la vejiga, que pueden obstruir el uretra. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver varias causas
que producen obstrucción y por lo tanto insuficiencia renal o renal. Listo, vámonos. Ya para no molestaros con sus exámenes, he decidido lo que les he comunicado. Vamos a terminar los 3 temas y vamos a dar el examen.